su cámara y también su micrófono para que sea más interactivo y responder las preguntas del doctor. Técnicamente ya la estoy compartiendo, ¿estoy correcto? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces les decía, tengo 1 hora o 1 hora y media. ¿Cuánto tiempo tengo para la charla? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Doctor, lo escuchamos. Ok, ¿y cuánto tiempo tengo para la charla? La verdad no sabría decir. 1 hora, doctor, o hora y media nos podemos extender. Está bien. Igual no pretendo aburrirlos mucho, solo sí les pido esas dos partes que de tanto en tanto me retroalimenten. Y sí, los escucho. De tanto en tanto me retroalimenten. Así como tengo la pantalla, no puedo ver el chat. Así que siéntanse libres de interrumpirme para que tengamos más interacción. Entonces les contaba el chisme de mis residentes. Tienen un conflicto aquí que me gustaría que por eso ustedes me retroalimentaran. La residencia que tuve yo a la que van a tener ustedes va a ser completamente diferente. Esto en muchas ya iba a ser diferente, pero esta pandemia claramente cambió, gracias Markel, claramente marcó una diferencia en cuanto a la práctica médica, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes sean muy conscientes de eso. Esto lo voy a tomar de pretexto como para ahondar un poco más en este tema un poco al final, porque quiero su retroalimentación de si esto les sirve, si creen que son buenas las prácticas, este tipo de pláticas en cuanto a los webinars, si ustedes consideran que tendrían que estar en el hospital o no. Eso les voy a pedir, por favor, que me lo hagan saber. Entonces, como les dije, bueno, yo estoy en el ISSSTE, estoy en el ABC, y yo hice neurocirugía endovascular, que al final les diré que es la parte de endovascular, y bueno, neurocirugía ya saben de qué se trata. Bueno, esto espero que no se ofenda a nadie por el asunto religioso. Claramente esto nos tiene enfrascados en una dinámica completamente diferente que hemos tenido que irnos adaptando. Sí, como vieron, a mí me costó trabajo conectarme ahora que ya llevamos 5 meses de webinars y que normalmente esto ha sido algo muy rutinario. Imaginen la gente o los maestros que son más grandes, o que no están tan avesados en la tecnología, pues se vuelve bien difícil, ¿no? Y en los hospitales hay muchas circunstancias muy, muy, muy complejas, y que en mi opinión creo que ustedes deberían de estar deberían formar parte de eso, porque literalmente es una cosa que se presenta una vez en una vida, y creo que si los aíslan, pues se lo pierden, ¿no? Quitando los riesgos y otras cosas que hay que considerar. Entonces, como les digo, bueno, de pasar, de estar ahí y de tocar y ver, sentir, me atrevo a decir hasta oler, pues ahora a través de la web no sé qué tan eh, provechoso sea para ustedes. Evidentemente es una solución muy, muy buena y muy viable, pero ahora no sé, perdón, me llegó un mensaje importante. No sé qué tanto estén aprovechando, ¿no? Por eso mi insistencia. Y bueno, les vamos a hablar primero de la anatomía. Pero no es verdad, no se van a aburrir, no les vamos a poner 20,000 clases de giros y surcos y cisuras y todas estas cosas que luego suelen ser difíciles. Yo lo trato de hacer muy práctico, muy aterrizado. Y mi objetivo de esta plática es que se saquen 3 o 4 cosas que puedan manejar perfectamente y no decirles 400 que no manejen ninguna, ¿no?
Entonces, los objetivos básicamente son estos. ¿Qué debo saber en un paciente con trauma de cráneo? O sea, ustedes en su momento, en su nivel, que posteriormente van a ocupar, al menos en el internado, y si hacen una especialidad clínica que tenga urgencias, también lo van a ver. Y si no, bueno, por lo menos que sepan el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que mata al paciente? O sea, en realidad, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Qué tipos de hematomas hay? Porque eso es como algo que sí, que siempre se les van a preguntar, entonces que lo tengan claro. Hay un par de condiciones especiales y siempre, siempre, siempre cuando tengo oportunidad de hablar con gente más joven que yo, específicamente el pregrado, siempre menciono el futuro porque está cambiando muy, muy dramáticamente, ¿no? Mucho más de lo que a generaciones previas les tocó y eso hace que ustedes tengan que ver el mundo muy diferente. Bueno, al final, si nos da tiempo, contaré un poquito en eso. También les pido una disculpa de antemano, les ofrezco una disculpa de antemano porque estoy en mi casa y por ahí puede pasar y cruzarse. No pasa nada, estamos en confianza. Los datos de gravedad, importantísimo, y los datos sobre todo de posible gravedad. Si un paciente está en muy malas condiciones, todo el mundo corre, ¿no? Eso es, voy a decirlo, un poco más fácil, pero con los de posible gravedad que no se sospechan, eso puede ser terrible para el paciente, puede acabar en un desenlace fatal por no haber hecho eso que yo le llamo pensar mal. Ganas de buscarle un problema que hay veces que no ayuda de nada, que al contrario entonces, pero en este sentido ayuda mucho. Denme un segundo, perdón. Ok, dice Marque que sí me están escuchando, entonces seguimos. Entonces, en esto, en el trauma de cráneo y en algunas otras cosas, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, y vamos a ponerle, por lo menos en la mitad de las cosas neurológicas, tienen que pensar mal. ¿Por qué? Porque si piensan mal y fallan, bueno, exageraron y no pasó nada. Tal vez hicieron gastar al paciente en el peor de los casos. Pero al revés, el paciente se puede morir. Y me parece que hay algo peor que morirse, que es quedarse justo a la mitad. Es decir, que por esa presunción de que no tiene nada, el paciente después regrese con un infarto cerebral de la mitad del cerebro, que no pueda mover la mitad del cuerpo, que no pueda hablar, que quede postrado permanentemente, todo por asumir que no tenía nada. Entonces, esas cosas, eso llévenselo, bueno, creo que están en su casa, pero quédenselo en la mente. Un paciente lógico, hay que ser muy, muy mal pensado y pensar que las cosas malas pueden estar pasando. Entonces, después de estos tres ejemplos, porque, a ver, vamos a hacer el primer intento. ¿Quién me dice esto que voy a delimitar? Esto, esta parte. ¿Quién dice voy a contar? ¿Quién? ¿Cuál? No se ve nada. Doctor, perdón, es que creo que su presentación no ha cambiado de diapositiva. Estamos en sesión de neurocirugía todavía. No quería. A ver cómo lo podemos resolver. Sí, doctor, seguimos. Primera diapositiva. Ahora ya se ha cambiado. Ahora sí ya ha cambiado. Y ahí están viendo la presentación o ya presentada la pantalla o en el mapa para trabajar. Está para trabajar todavía. No está en pantalla mapa completa. A ver, voy a volverlo a intentar y les digo, por favor, si no funciona, me digan, ¿sí? Ahí la estoy presentando. Sí. Ven
¿El cursor? No, todavía no, doctor. Está en qué debo hacer. ¿Qué debo saber, perdón? Y no ven nada más. No, ¿Cambió? no, doctor. No. ¿Y alguna sugerencia de por qué no cambia? ¿No? Lo ¿Sigue que iba sin a cambiar? decir, si tuvieran que cambiar a PowerPoint. No. PowerPoint tiene que ser. Lo que podemos hacer, doctor, es la presentación se ve bien. Si puede cambiar los slides con el cursor en la columna izquierda, no pasa nada. Ok, lo que pasa es que se van a perder mis animaciones geniales. Pero bueno, voy a pasarlo a PowerPoint y vemos si funciona. Sí, está Si bien. quiere para que se mantengan, bueno, Y si no, puedes hacemos extender así. la No pasa sesión nada. a otra. A ver si ya lo pasé. Este es PowerPoint. Y tendría que cambiar la selección de lo que estoy compartiendo, ¿no? Doctor, si tiene mucho problema, si quiere puedo hacer un Zoom, Me desconectó, pero creo que ya me volví a conectar. Y dice que no hay PowerPoint, no hay archivo. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos, perfecto. Ok. A ver, vamos a ver si lo logramos. Doctor, ¿les es más fácil si cambio la plataforma más Zoom? Como quieran. Como quieran, pues es para que ustedes lo hagan. Si así lo hacemos. ¿Con así. Zoom ya ha trabajado? Sí, sí. Ah, perfecto. Entonces, Pero si no lo pones... hacemos por Zoom para que me da... Sí, pero se tienen que salir todos y reconectar, ¿no? No hay problema. Si no Pues los... es que creo que no lo está dejando compartir por acá. A ver, ahí se está compartiendo, ¿no? Ahorita ya se está compartiendo. Ok, bueno, vamos a hacerlo así, para no perder el ritmo. Entonces, les voy a mostrar mis dos, de los que les estaba hablando, por lo cual estamos acá, lo de las conferencias de consumo, los objetivos, y vamos acá, que los datos de posible gravedad y de gravedad. Entonces, hablábamos de, les pediría qué es esto, la parte central, que está aquí delimitando el cursor. ¿Alguien sabe? Yo no veo nada. Ah, ya me apareció. ¿Los ventrículos laterales? No. Creo que lo voy a hacer menos interactivo porque si no, creo que no vamos a lograrlo. ¿No? Es el mesencéfalo, exactamente, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a ir descubriendo. Entonces, en el primer corte, como vemos acá, esto es cortes de la base. Sí me están viendo, ¿verdad? Corte de la base a la convexidad. O sea, la tomografía va haciendo rebanadas axiales de la base del cráneo a la convexidad. Esto es lo más superior. Esto va bajando. Y aquí están las orejas, no sé si lo alcanzan a ver acá. Y esta es la roca del temporal. Entonces vamos a ver estructuras que ustedes tienen que reconocer el 100% de las veces que vean una tomografía, un estudio, una tomografía, un resultado de estas características. Ustedes tienen que saber estas cosas.
necesariamente. Entonces, vamos a ver si logro hacer lo de la animación acá. Pero no van a ir con ritmo. Bueno, las cosas azules que están bien delimitadas son los... ¿qué son? ¿Quién sabe? Bueno, ya, olvídenlo, pues yo les digo. Son los ganglios basales, putamen, globo pálido. ¿Sí? Esto lo tienen que identificar todas las veces. Lo voy a quitar acá para que ahora lo vean aquí. ¿Sí? Aquí ya sombreadito y pintado. Como acá, esto parece una camisa, ¿no? Con un poco de imaginación y su corbatita. Vamos a quitar los colores y ahora trácenlo ahí con la mente acá. En una resonancia se ve mucho mejor, pero bueno, estamos trabajando con una tomografía. Entonces voy a volver a poner la camisa y eso es el hipotálamo. Y esto, la corbata, que aquí es negro, es el tercer ventrículo. Esto lo tienen que saber sí o sí. Todo lo negro en una tomografía, bueno, lo muy negro es aire. Y este, que es un poquito negro más gris, por decirlo así, es líquido. Entonces estos son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. ¿Sí? Estas rayitas negras que ven por acá son los surcos del cerebro. Y si le ponen un poco de ganas a lo que están viendo, aquí se ve los giros del cerebro, pero aquí se ve como que es diferente y empieza otro color acá, como un poco más gris. Es un poquito más blanco, es un poquito más gris. Y esto es justamente al revés, la sustancia gris de la sustancia blanca. ¿Sí? Eso no lo necesitan saber siempre, pero bueno, para que se vayan ubicando. ¿De acuerdo? Entonces estos son los ganglios basales, globo pálido y putamen. El núcleo caudado es como el margen, es caudado porque tiene una cola, como un cometa, entonces está aquí. Y esto es el primer corte. El segundo corte es esto que me quedó medio chafa, pero es el mesencéfalo. Eso también lo tienen que identificar en todos los cortes que ustedes vean. Entonces, mesencéfalo, aquí se ve claro, aquí delimitado y pintadito. Ahora, esto que lo está delimitando, quedamos que es líquido. Acuérdense que el cerebro tiene un centro líquido, que son los ventrículos laterales. Pero todo el cerebro, voy a quitar esto, y ven que aquí tiene agua, ¿no? Acá también, acá. Estas son las cisternas. Entonces, las cisternas son espacios con líquido cefalorraquídeo que no forma parte del sistema ventricular. O sea, los ventrículos son estos, pero además está toda esta parte. ¿Sí? Voy a regresar. Esto es importantísimo. Siempre se tiene que ver el borde negro. Si no se ve, es que se está aumentando la presión dentro del cráneo y está ocupando cerebro, es donde tendría que haber líquido. Acuérdense que hay algo que hay tres cosas en el cráneo: cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo. Si alguna de las tres cosas cambia, las dos van a cambiar. Es decir, si el cerebro aumenta, vamos a poner ejemplo, un tumor, va a haber menos posibilidad de que llegue sangre y menos líquido, se va a tener que desplazar. Entonces, es muy importante cuando estamos evaluando un paciente con trauma de cráneo ver las cisternas, fundamental.
Ahora vamos al siguiente corte, más caudal, o sea, más hacia los pies. Y esto, ven acá, que en un buen dibujo tendría una forma como de un honguito, tiene así como acá, y aquí están dos piecitos. Eso es el puente. Siempre les digo a los alumnos que rotan con nosotros que el puente tiene una panza, ¿sí? La panza del puente. Entonces, esto es puente. Y aquí está más claro el espacio subaracnoideo, esas cisternas, ¿sí? Que se comunican hasta acá, ¿de acuerdo? Y esto sigue siendo el cuarto ventrículo. Este paciente no tiene problemas de hipertensión endocraniana porque tiene todo este líquido. Cuando hay un problema de hipertensión endocraniana, ese líquido se desaparece por cualquier razón que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. ¿Hasta aquí todo claro? Creo que aquí sí podría haber el chat. Lo voy a intentar. Doctor, el chat está bloqueado por los administradores. Ok, bueno. Entonces, Sí. siéntense libres de decir cualquier cosa conforme vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Gracias. Ahora, algo que siempre da mucho trabajo, o sea, lo tienen como el concepto, pero no lo tienen, como que no lo pueden señalar con el dedo, que es el objetivo de esto, es que es supratentorial y que es infratentorial. Entonces, el tentorio, palabra tentorio, el latín cerebral, aquí hay una raya, ¿no? Bien clara. Esa es la tienda del cerebelo. Y como les puse aquí en este dibujo, todo lo que está por arriba es subtentorial y todo lo que está por abajo es infratentorial, ¿no? Técnicamente los ventrículos son supratentoriales y es parte del tallo cerebral, parte del mesencéfalo. El puente estaría aquí y la médula oblongada está más para abajo. Esto es el cerebelo y como ven, siguen manteniéndose en los espacios negros. Esto es completamente negro, igual que esto, que es el aire, que son los senos paranasales, seno frontal. Aquí se debe de mezclar con el seno maxilar y algunos otros, pero esto es puro aire, como lo ven aquí. Cuando alguno de los alumnos lo tiene muy claro en el corte sagital, como este, que es corte de perfil, cuando lo ponemos en el corte axial, hay veces que ya ahí se confunden y ya no lo tienen tan claro. Entonces, para que lo tengan claro ustedes, esto azul es supratentorial y esto es infratentorial. Denme un segundo porque tengo un paciente grave, nada más para ver que no sea eso. Perdón. Hola. Dígame. No, perdón, me querían vender algo. Disculpen, con esto no se sabe cuándo es importante y cuándo no. Entonces, quedamos en esto es supratentorial, infratentorial. Y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de eso. Entonces vamos ya aterrizando al asunto que nos compete, que es el trauma de cráneo, las fracturas de cráneo. Lo que deben saber, fundamental, no hay negociación en esta parte, es esto que ilustra esta diapositiva. Trazar la línea media siempre al nivel del mesencéfalo y ver si hay algo que está comprimiendo el mesencéfalo justamente, ¿sí? La línea media, por si son ustedes muy puristas, no se traza así como lo estoy haciendo yo en esta manera de esquema.
bueno, no hay un corte mejor, pero se tiene que trazar una línea a este nivel y se tienen que hacer un par más de cálculos y se tienen que hacer unas restas para decir que la línea media está central o desplazada, ¿no? No tiene caso que ustedes entren a esa profundidad. No se traza así. Si lo traza así un neurocirujano, es un neurocirujano medio chafa, pero yo me atrevo a ser un poco chafa aquí con ustedes para que quede muy claro y vean cómo está centrado el mesencéfalo. Si hay algo que comprime hacia uno de los dos lados, ese paciente va a tener un problema muy serio. Entonces, graben esto así, tómenle foto mental, tómenle foto real si quieren. Esto es fundamental para entender por qué se muere un paciente con trauma de cráneo y por qué se tiene que operar. Entonces, ¿cuál es un escenario común de un paciente con trauma de cráneo? Esto. Aquí había puesto hasta el reloj para que me contesten, así que lo voy a intentar. No voy a poner el reloj, pero ¿quién me dice qué tiene este paciente? ¿Qué dato? Anisocoria. Anisocoria. Anisocoria a expensas de midriasis del lado izquierdo, ¿no? Porque el paciente está frente a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes están ya en su internado y me hablan para presentarme un paciente, bueno, este es un mal consejo, pero es un consejo práctico. Si es joven, bueno, joven o viejo se importa un poco, pero si tuvo un perro, si se está vacunado completo, si todos los antecedentes, si fuma, eso en este momento, o para mí cuando me están hablando, no es relevante. Lo que me interesa es que me digan, es un masculino de 30 años que tiene anisocoria a expensas de midriasis izquierda. Eso a mí ya me va a decir que es un paciente grave, potencialmente mortal, está muy cercano a la muerte, que tengo que correr para llegar mientras ustedes lo van preparando para que entremos a quirófano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Ahí vamos al porqué. Como mis animaciones geniales eran muy importantes. Entonces, regresamos al mesencéfalo. ¿De acuerdo? El mesencéfalo tiene dos cositas aquí que se ven bien en resonancia, pero en una tomografía no se ve tan bien, que son, ¿quién sabe qué son? A ver si alguien sabe. Los núcleos rojos. Excelente. No sé quién me contestó, pero muy bien, son los núcleos rojos. Los núcleos rojos hacen una especie como de, está un poco diabólico el osito, pero es un osito, créanme. A lo mejor así se ve menos mal. Están las orejitas y los ojitos. ¿Sí? Ese es el mesencéfalo y los ojitos son los núcleos rojos. Esto que tracé aquí con dos líneas verdes es el tercer nervio craneal. Evidentemente, esto está solamente esquemático para que ustedes lo puedan identificar. En una resonancia se podría ver con una buena resonancia, con cortes finos, pero generalmente no es identificable. Solo tienen que saber que va por aquí en los terceros nervios, que van paralelos al mesencéfalo, al hipotálamo, perdón, y van en la dirección de los ojos, ¿no? Ahora, ¿qué hace el tercer nervio? El tercer nervio se llama motor ocular común, como ustedes saben, mueve todos los músculos del ojo, excepto el oblicuo superior y el recto externo, y además tiene en la periferia el control parasimpático de la pupila. Entonces, aquí normalmente les pregunto esto también a mis alumnos, y yo todo para de que lo dijeran perfectamente.
El simpático, o sea, si estamos viendo una película, si estamos viendo Jurassic Park y nos enfocan al dinosaurio, el ojo se pone así cuando ven al dinosaurio, se asusta. Eso es el simpático. Simpático hace que la pupila se dilate. ¿Por qué? Porque necesita más luz para poder correr o bien para poder pelear. En un escenario menos dramático, cuando ven a su crush, entonces la pupila se dilata. ¿De acuerdo? Simpático. El parasimpático hace lo contrario. Recuerden que en neuro siempre hay un balance. Algo va a estimular y algo va a inhibir. Cuando se pierde ese equilibrio, entonces gana solo uno. Si aquí, como les puse en esta flechita, hay algo que está empujando al mesencéfalo del lado izquierdo, está comprimiendo el núcleo rojo y está comprimiendo el tercer par, que hace este efecto, así como la flechita, sobre las fibras parasimpáticas que van bien en la periferia, entonces el parasimpático ya no actúa y solo va a actuar el simpático. Por eso la pupila se abre. ¿De acuerdo? Ahora, este paciente que tenemos acá, pues no lo estamos viendo completo, ¿no? Pero no parecería que está muy grave en terapia intensiva, ¿no? Parecería así, la foto es bastante parcial, pero vamos a ver ahorita un paciente que tiene un problema hospitalario, tiene cosas por todos lados y los golpes, ¿no? Entonces, esto puede ser efecto farmacológico, porque hay fármacos simpáticos y parasimpáticos, ¿no? Que es otro tema, pero bueno, ustedes tienen que saber que eso puede ser farmacológico. Aquí siempre cuento la anécdota que cuando estaba en la residencia, teníamos un paciente pediátrico además, en la terapia intensiva, nos hablan espantadísimos los intensivistas, que el paciente había hecho pupila, porque les digo que esto implica que hay una compresión sobre el mesencéfalo, que es la entrada al tallo cerebral. Entonces eso genera algo que se llama deterioro rostrocaudal, es decir, se va a ir apagando del mesencéfalo, puente, y luego el bulbo raquídeo. Y si eso pasa, el paciente se muere, cae en paro y ese paro no se revierte. Entonces, es un dato de mucha gravedad si pasa esto en el contexto de un paciente en terapia intensiva. Entonces llegamos, pero vimos al paciente estable, tenía reflejos de tallo, no era compatible la clínica con el ojo. Dijimos, esto no puede ser, nos pusimos a revisar el expediente y un par de horas antes el oftalmólogo había ido a ver el fondo de ojo y lo dilató con atropina. Entonces, esto solo no quiere decir, no sé si lo hago yo, pero bueno, ¿quién lo voy a hacer? Alguien me estaba pidiendo entrar. Esto solo no implica como tal un problema mesencefálico, hay que darle contexto clínico. Pero en el contexto clínico, si tenemos esto, es un dato de mucha gravedad. Hasta aquí, clarísimo que es el puente, el mesencéfalo, el tercer par, simpático, parasimpático, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces gracias, Doc. vamos ahora ya a un contexto clínico. No sé si ustedes ya llevaron el ATLS, si no, también comercial, que no tengo ninguna injerencia, pero si ustedes tienen la posibilidad de tomar un curso de toxicología, se los recomiendo mucho, que ustedes quieran, donde ustedes quieran. Es un tema súper árido, es un tema súper aburrido, bueno, como generalidad, pero ayuda muchísimo, muchísimo a entender simpático, parasimpático, agonistas, antagonistas, y se entiende mucho más y es mucho más fácil tener datos de otras cosas. Entonces es un muy buen
una muy buena forma de sumar información. Si tienen posibilidad de tomarlo en algún lado, no sé si la NAGUA Rodea, creo que sí, me han dicho, se los recomiendo. Ahora, el ATLS me parece que lo tienen que tomar, ¿no? Entonces aquí, cuando ustedes estén en el internado, generalmente no se hace porque no sé, tercer mundo, no sé por qué, pero lo ortodoxo, lo que tendría que informarle el paramédico o médico que está entregando al paciente, son las características del accidente automovilístico. Porque no es lo mismo este accidente que este accidente. Y si ustedes están, vamos a poner que ustedes son mis residentes, yo estoy cómodamente tomando café como me corresponde, ustedes están ahí en urgencias y escuchan que hay un trauma, un accidente automovilístico. Con la descripción, pues ya ustedes se acercan o me dejan seguir tomando café, ¿no? Porque, ¿qué tienen que saber? Tienen que describir si fue una vía de alta velocidad o de baja velocidad, si hubo pérdidas mortales en el lugar, si alguno de los pasajeros de cualquiera de los vehículos salió proyectado, contra qué chocó. Entonces les voy a poner un ejemplo de una descripción, ¿cómo sería este? Es un accidente automovilístico en vía de alta velocidad, porque se ve que iban algo rápido los dos, por alcance, impactó en un impacto frontal lateral entre dos vehículos, no hubo pérdidas mortales en el lugar, no se activaron las bolsas de aire, porque aquí parece que no se activó, y acá no sé si tenga, y con eso yo tengo una buena idea de que fue un buen choque a lo mejor, pero no tendríamos por qué pensar que tiene un hematoma o que está herniado el mesencéfalo o ese tipo de cosas, ¿no? En cambio vamos a suponer, siempre un objeto fijo habla de gravedad, es un tip. Y también sería conveniente describir el vehículo, porque claramente las medidas de seguridad de que no sé qué coche es, una B o un Chevy, no sé, no es la misma grado de seguridad que, no sé, Mercedes-Benz. Entonces, vía de alta velocidad, choca contra objeto fijo, se abren las bolsas de aire, pérdida mortal del copiloto en el lugar, y el conductor salió proyectado contra el parabrisas, por decirles algo. Es una actividad delicada que seguramente vamos a tener que acabar en quirófano. Eso es importante en cuanto al traslado. También es importante si los trasladan en ambulancia terrestre o en ambulancia aérea, porque dando el contexto de lo difícil, lo fácil que pueda ser movilizarse, eso también habla de gravedad. Un 15 de cervical no lo van a trasladar nunca en un helicóptero, ¿no? O bueno, ya no sé, pero generalmente no. Entonces, les voy a decir lo que básicamente me podría haber ceñido a la plática y nada más, que son estos dos signos, porque eran fracturas de base de cráneo, lo que ustedes me pidieron que yo participara. Y esto es algo muy sencillo. Los ojos de mapache y el signo de Batten. Ojos de mapache siempre va a indicar fractura del piso anterior de la base del cráneo. Y aquí me falló porque no tengo ninguna imagen de la base del cráneo. A ver, déjenme ver ya que estamos compartiendo. Pero esto no lo ven, entonces ni lo intento. La base de cráneo es el piso anterior de la base del cráneo, perdón, es esta parte. ¿Sí? El piso del cráneo tiene un piso anterior, un piso medio y un piso posterior. Entonces, cuando esto se fractura, se producen ojos de mapache. Ahora,
seguramente, o bueno, a lo mejor, han visto a alguien con una cirugía de la nariz o se han operado la nariz y pasó lo mismo. Esto es porque a fin de cuentas se fractura parte de esto, ¿sí? Entonces desprende o se irradia la sangre hacia los párpados y se produce esto. Y además tiene hinchazón de los ojos, ¿no? Proptosis. El signo de Battle, que es battle como una batalla de guerra, que así se describió inicialmente el signo de la guerra, es una fractura del piso posterior de la base del cráneo, que es más fácil con esto. Esto es la mastoides, esta es la orejita. La mastoides, acuérdense que está neumatizada, por eso tiene negro, esto es aire. Cuando hay una fractura a este nivel, en esta zona, se produce esta equimosis para acá. Y puede pasar algo que se llama la otorraquia o la otorragia. La otorragia pues, es sangre por el conducto auditivo, que en el contexto de un traumatismo craneoencefálico como este, con este signo, si está sangrando por aquí, ese paciente tiene una fractura de base de cráneo del piso posterior o de piso medio, seguro, o sea, siempre. Pero hay veces que son mucho más sutiles, a lo mejor agresión por terceras personas, por ejemplo. O sea, lo golpean y tiene salida de líquido. Entonces, no sabemos si el líquido es líquido cefalorraquídeo o no. Porque si recuerdan, vamos a quitar esto azul, aquí hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, este hueso que está aquí, que es la roca del temporal, tiene por dentro el oído interno. Si esto se rompe, el líquido claramente va a buscar salida y puede salir líquido por acá. Eso se llama otorraquia. Y a veces es difícil saber si es líquido cefalorraquídeo o no es líquido cefalorraquídeo o es cualquier otro líquido. Entonces, una forma de saber si eso no es hacerle un destrostix. Para esto, haciéndolo bien, hay que hacer un destrostix al paciente, o sea, en el dedo, y un destrostix a la muestra que estamos obteniendo. Y el nivel normal tendría que ser algo similar a 2/3 del nivel que sacó en el dedo, en la sangre. Si estamos en ese rango, es altamente sugestivo de que sea salida de líquido cefalorraquídeo. Puede haber rinorraquia, es decir, que salga el líquido cefalorraquídeo por la nariz. Generalmente en el contexto de un traumatismo craneoencefálico severo, la otorraquia no se produce, la rinorraquia no se produce porque está tan aumentada la presión intracraneal que hace un sello y no permite la salida de líquido. Eso se produce en traumatismos craneoencefálicos moderados y se produce con cierto tiempo posterior, a lo mejor 2 o 3 semanas, hasta un mes, un poquito más, que empieza a salir líquido por la nariz. Entonces, básicamente, esa sería la clase, pero como ven, pues yo me estoy extralimitando. Entonces vamos a los tipos de hematoma. Hematoma subdural, voy a quitar acá y voy a quitar acá. Este es un hematoma crónico y este es un hematoma crónico, vamos a decir, agudizado. Lo blanco es sangre. Y aquí fue sangre en algún momento, pero por un efecto oncótico y toda una serie de degradación de la sangre, proteínas, etc., ahora ya no es sangre, ahora es un suero. Y por esa misma presión oncótica va a chupar un poco de este líquido del cerebro y por eso es que estos llegan a crecer. Puede haber empezado con un diámetro similar a este y va creciendo, ¿no? Entonces,
hay veces que es difícil identificarlos porque se parecen mucho a la densidad del cerebro. Por eso les puse aquí este dibujito.